En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la eficacia y necesidad de la oración. Sermón para el 10º domingo después de Pentecostés por San Alfonso María de Ligorio. Dios, muéstrate propicio a mí, pecador. San Lucas 18:13. Nos dice el Evangelio que acudieron al templo dos hombres, el uno fariseo, y el otro publicano. El fariseo, en vez de humillarse y de pedir a Dios que le asistiese con su gracia, decía: Señor, os doy gracias de que yo no soy como los demás hombres pecadores. El publicano, al contrario, suplicaba con grande humildad: Señor, tened misericordia de mí que soy un pecador. San Lucas dice que este publicano se volvió a su casa perdonado por Dios, y el fariseo se tornó tan inicuo y soberbio como había venido. Inferid de este ejemplo, oyentes míos, cuán agradables a Dios, y necesarias a nosotros son las oraciones humildes, para obtener del Señor todas las gracias que necesitamos para salvarnos. Por esto quiero exponeros en este sermón, en el punto primero, la eficacia de la oración. Y en el punto segundo, la necesidad de la oración. Punto primero. Eficacia de la oración. Para comprender la eficacia y el valor de nuestras oraciones, basta observar las grandes promesas hechas a los que suplican u oran. El Salmo 49 dice: Invocadme, y yo os libraré de todo peligro. El Salmo 90, me invocará, y yo le oiré. Y Jeremías escribe: Invócame, y te escucharé. San Juan dice también: pediréis lo que queráis, y se os concederá. Y hay 1000 textos que expresan lo mismo, tanto en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento. Dios, por su naturaleza, es la misma bondad, como escribe San León, y por esto tiene un gran deseo de comunicarnos sus bienes. Por lo cual decía Santa María Magdalena de Pacis, que cuando un alma pide a Dios alguna gracia, en cierto modo queda obligado a concedérsela, puesto que ella le abre el camino con la súplica que sacia el deseo que tiene de dispensar a los hombres sus gracias y favores. Por esto en la Divina Escritura parece que no hay cosa que más se nos exhorte, ni que tanto se nos inculque por el Señor como el pedir y suplicar. Para demostrar esto nos bastan aquellas palabras que leemos en San Mateo: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. San Agustín dice que se obligó Dios con tales promesas a concedernos lo que le pidamos. Y en otro sermón añade, que no nos exhortaría tanto el Señor a pedir gracias, si no quisiese concedérnoslas. Así vemos que los salmos de David, y los libros de Salomón y de los profetas, están llenos de súplicas. Dice Teodoreto, que es tan eficaz la oración para con Dios, que una sola basta para obtener todo cuanto se pida. San Bernardo añade, que cuando nosotros pedimos, si el Señor no nos concede la gracia que le rogamos, nos concederá otra todavía más útil que aquella. ¿Y quién llamó jamás a Dios en su ayuda a quien haya el Señor despreciado desoyéndole? Dice la Santa Escritura que entre los gentiles no hay ninguna nación que tenga dioses tan dispuestos a oír nuestras súplicas, como nuestro Dios verdadero. Los príncipes de la tierra, dice San Juan Crisóstomo, dan audiencia a pocos, pero Dios la concede a cuantos la piden. Y David dice, que esta bondad del Señor en oírnos siempre que le pedimos, nos hace conocer, que Él es nuestro verdadero Dios, que nos ama más que ninguno. Por esto le dice David, en cualquier tiempo que te invocare, he conocido, que eres mi Dios. Él quiere concedernos gracias, y lo desea con tal ansia, como hemos dicho ya, pero quiere que le pidamos.
Un día dijo Jesucristo a sus discípulos: «¿Hasta cuándo dejaréis de pedirme, invocando mi nombre? Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa». Como si dijese: «Os lamentáis de que no estáis enteramente contentos conmigo, pero lamentaos de vosotros mismos, que no me habéis pedido cuanto necesitabais. Pedídmelo desde hoy en adelante, y seréis oídos». Muchos, dice San Bernardo, se lamentan de que les falta el Señor, pero con mucha más razón se lamenta Dios de que muchos le faltan a Él, dejando de pedirle las gracias que necesitan. Los antiguos padres, conferenciando entre sí para encontrar el ejercicio más útil para conseguir la salud eterna, convinieron en que no había otro, que pedir sin intermisión y decir: «Señor, ayúdame, ayúdame presto». Y por lo mismo la Santa Iglesia hace repetir tantas veces en las horas canónicas estas dos oraciones o súplicas a todo el clero y a todos los religiosos, los cuales piden, no solamente para sí, sino para todo el orbe cristiano. Dice San Juan Clímaco, que nuestras oraciones hacen una piadosa violencia a Dios para que nos oiga. Y por esto cuando se le suplica, inmediatamente responde, dispensándonos las gracias que le pedimos. Por lo cual dice San Ambrosio, que el que pide a Dios, recibe mientras está pidiendo. Y no solamente concede presto, sino abundantemente, dándonos más de lo que le pedimos. San Pablo dice que Dios es rico, esto es, liberal en conceder sus gracias a quien se las pide. Y el apóstol Santiago dijo: «Si alguno de vosotros necesita sabiduría, pídasela a Dios que la da a todos generosamente». Y luego añade, que cuando le pedimos, no nos echa en cara las ofensas que le hemos hecho, sino que se complace enriqueciéndonos con sus gracias. Punto segundo. De la necesidad de la oración. Dios quiere que todos se salven, como dijo San Pablo. Y no quiere que ninguno se pierda, como escribe San Pedro. Obra con paciencia por atención a vosotros, queriendo que ninguno se pierda y que todos hagan penitencia y se arrepientan. Y San León dice, que así como quiere Dios que observemos los preceptos, así nos previene con su ayuda para que los observemos. Justamente nos manda el que nos ayuda para que obedezcamos. Y Santo Tomás escribió: «Y por esto a nadie falta la gracia, sino que la comunica a todos en cuanto depende de él». Y en otro lugar, toca a la divina providencia suministrar a cada cual las cosas necesarias para su salvación, con tal que el hombre por su parte no ponga óbices. Pero este auxilio de la gracia no le concede el Señor sino al que se le pide, como dice Genadio: «Ninguno consigue la salud sino con el auxilio de Dios, ninguno merece el auxilio sino el que le pide». Y San Agustín asegura, que exceptuados los primeros llamamientos a la fe o a la penitencia, los demás no se conceden sino al que los pide, especialmente la gracia de la perseverancia. Consta, dice, que unas gracias concede Dios aun a los que no las piden, como el principio de la fe, y que otras no las concede sino a los que las piden, como la perseverancia final. Y en otro lugar añade: «Dios quiere dar, pero no da sino a los que le piden». Por esto es sentencia común entre los teólogos con San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Agustín, Clemente Alejandrino y otros, que la oración es necesaria a los adultos, es decir, que no pueden salvarse sin pedir a Dios que les conceda los medios necesarios para conseguir la salvación. Y esto significan o manifiestan los textos de la Santa Escritura: conviene orar sin intermisión. Pedid y recibiréis. Estas palabras, conviene, pedid, orad, según enseñan los doctores con Santo Tomás, contienen precepto grave, que obliga, especialmente en tres casos: primero, cuando el hombre está en pecado; segundo, cuando está en grave peligro de pecar; tercero, cuando está en peligro de muerte. Y fuera de estos casos quieren los doctores, que el que no ora en un mes, o en dos cuando más, no queda excusado de pecado mortal. Y la razón de esto es, porque sin la oración no podemos obtener los auxilios necesarios para observar la ley divina. San Juan Crisóstomo dice, que tan necesaria como es el agua para que no se sequen los árboles,
lo es la oración para que no perezcamos nosotros los pecadores. Muy injustamente, pues, dijo Jansenio, que nos es imposible observar algunos preceptos, aun con el auxilio de la gracia, pues el Concilio de Trento dice, que aunque el hombre no puede observar todos los preceptos con solo el auxilio de la gracia ordinaria, obtiene, sin embargo, por medio de la oración los auxilios mayores que necesita para observarlos. Dios no manda cosas imposibles, sino que mandándonos amonesta a hacer lo que podamos, y a pedir lo que no podamos, y nos ayuda para que podamos. A lo cual debe unirse aquella otra célebre sentencia de San Agustín, por lo mismo que creemos firmemente, que Dios no pudo mandarnos cosas imposibles, se nos amonesta, ya lo que debemos hacer en las fáciles, ya lo que debemos pedir en las difíciles. Pero, preguntará alguno, ¿por qué Dios, que conoce nuestra debilidad, permite que nos asalten los enemigos a los cuales no podemos resistir? Lo permite con el fin de que imploremos su ayuda, porque ve el gran bien que nos resulta de la necesidad de orar. Y así el que queda vencido no tiene excusa de no haber podido resistir, porque lo hubiera podido si hubiese implorado el auxilio divino, y por esto le castigará Dios por no haberle implorado. Dice San Buenaventura, que si un comandante de una plaza la perdiese por no haber pedido con tiempo socorro a su rey, éste le trataría como a traidor. Pues lo mismo es tenido como traidor por Dios, aquel que viéndose asaltado de la tentación, no implora el auxilio de Dios. Escribe Santa Teresa, que el que pide, obtiene, como dice la Escritura. Concluye pues la santa diciendo, que el que no pide, no obtiene, según lo que ya había dicho Santiago, no tenéis, porque no pedís. San Juan Crisóstomo dice también, que la oración es una arma eficaz para defenderse contra todos los enemigos. Y San Efrén dice que el que se fortifica con la oración, impide al pecado la entrada en su alma. Y antes que todos dijo lo mismo David por estas palabras, invocaré al Señor con cánticos de alabanza, y me librará de mis enemigos. Si queremos, pues, vivir bien y salvarnos, debemos saber orar, por esto dice San Agustín, sabe vivir bien, el que sabe orar. Es menester, por tanto, para obtener del Señor las gracias que le pedimos por medio de la oración, primero, confesar el pecado, porque Dios no escucha a los que se obstinan en él. Por ejemplo, si uno conservase odio a cualquiera persona, de modo que quisiere vengarse de ella, y orare hallándose en este estado, Dios no le escucharía. Dice Isaías, por mucho que oréis, no os escucharé, porque vuestras manos están manchadas con sangre. El Crisóstomo dice, que el que fomenta la mala voluntad y ora, no pide, sino que se burla de Dios. Si le pidiese que borrase el odio en su corazón, entonces le oiría el Señor. En segundo lugar, es necesario rogar a Dios con atención. Algunos creen que hacen oración porque repiten muchas veces la oración dominical, pero sin atención y sin saber lo que se dicen. Estos tales pronuncian palabras, pero no oran, y de ellos dice Dios por Isaías, me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Conviene, en tercer lugar, quitar las ocasiones que nos impiden orar, porque, como dice Jeremías, el que se ocupa en 1000 negocios y cosas inútiles al alma, opone a su oración una niebla que le impide llegar a Dios. No quiero pasar en silencio aquellas palabras con que nos exhorta San Bernardo a que pidamos gracias a Dios por mediación de su Divina Madre. Pidamos gracia, nos dice, y pidámosla por mediación de María, porque es su madre, y nada le puede negar. Y San Anselmo añade, muchas cosas se piden a Dios que no se consiguen, pero las que le pide María, obtiene, no porque ésta pueda más, sino porque Dios determinó honrarla así, para que sepan los hombres, que no hay cosa que no se consiga de Dios por medio de ella. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros.